de marihuana son los Estados Unidos. No digo comercializador, escuchen bien lo que digo, productor, o sea, producen adentro del territorio de ellos la mayor cantidad de marihuana que se produce y se consume en el mundo. Marihuana. La heroína y la cocaína la traen de otro lado. Producen, además, en lugares, en espacios públicos, como son los parques, por ejemplo, en California. Y en las casas. Y entonces hay casas que están absolutamente bloqueadas para el exterior, en las que durante las 24 horas hay un cuidado especial y hay tipos adentro, cada uno con su rol, porque en las casas cosechan marihuana. ¿Y por qué las 24 horas? Porque lo que no puede faltar es luz artificial, abono y riego. Bill Clinton, 2007 era en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, el esposo de la que va a disputar ahora con Trump la candidatura a presidente, él dijo, porque no podía negar tampoco una evidencia mundial, que además la tienen hasta los científicos. Nosotros, los estadounidenses, que somos el 5% de la población del mundo, dijo Bill Clinton, el 5%, nosotros consumimos el 59% de la droga que producimos y produce el mundo. O sea que el 95% de la población del mundo consume el 40% de la marihuana que dejan, pues ya no les entra más, digamos, los estadounidenses. Pero allá también, ojo, es un negocio que les deja a estadísticas del año 2012 $122.000 millones. Es uno de los puntales más fornidos en el crecimiento del PBI de los Estados Unidos. Por supuesto de que ellos, ya vamos a ver cómo los grandes bancos, las financieras, los laboratorios, la DEA, la CIA, son los que manejan ese negocio. Pero, ¿quiénes son los que están presos por la distribución de la droga y el consumo en los Estados Unidos? Los negros. Los mexicanos. Y los mexicanos. Pero digo, de los que son ciudadanos norteamericanos, los negros. Escuchen esta estadística, porque es escalofriante. Hay 40 veces más negros en las cárceles de los Estados Unidos que negros en las universidades. 40 veces más negros en las cárceles. Ni hablemos cirugiando, digo, en las cárceles. A tal punto, bueno, ahí por supuesto que se mezclan los mexicanos, haitianos, salvadoreños y demás. Pero, claro, la población carcelaria en los Estados Unidos, que son los campeones de la democracia, de las libertades, son la familia modelo, la familia típico, ¿no? Sí, los rubitos sonrientes, ¿no? Los esposos que se aman para toda la vida, es decir, la familia feliz, digamos, ¿no? El confort, el consumo, claro. La población carcelaria en los Estados Unidos es la más grande, la más numerosa en el mundo, medida en cantidad de habitantes. Escuchen bien lo que voy a decirle. Hay más de 4,5 millones de presos en los Estados Unidos, en un país que tiene 300 millones de habitantes. Y respecto a los campeones de la democracia, recuerdo una cosa, en Chile solamente el 40% porque acá se lo viven alabando a Chile, solamente el 40% de la población elige el presidente.
En Estados Unidos no sé cuánto, pero debe ser un porcentaje muy bajo. En Venezuela tienen el 85% de participación. En Argentina está como el 70%. Pero y en Cuba también. Dicen que Cuba, digamos, es una dictadura. Lo que no saben es que en Cuba hay una democracia perfecta. Sí, en Cuba es incluso, fíjense ustedes, que yo no puedo ser candidato. En Cuba nadie se postula, ni nadie postula a nadie. Es el pueblo el que elige y yo soy dueño de decir acepto o no. Silvio Rodríguez, por ejemplo, uno de los mayores artistas latinoamericanos de todos los tiempos, fue diputado en la Asamblea, elegido por el pueblo, se enteró estando en un concierto, dando un concierto acá en Argentina, y la segunda vez, por diferencias con Castro, no aceptó. Pero no es que él se postuló, lo eligen, ¿no? Bueno, pero volviendo a los Estados Unidos. Hay tres, yo les dije al comienzo, los negocios que son redituables en términos económicos y en términos de poder, lo manejan ellos. O los manejaría quienes estuvieran en lugar de ellos. No, digo, si fuesen los chinos los que manejasen el mundo, los rusos, es muy posible que pasase lo mismo. Pero están ellos, y entonces son ellos, digamos. Y además, toda la geopolítica del mundo gira en torno a los recursos naturales, a la droga, a las armas y a los recursos financieros. Fíjense ustedes, Afganistán. Alguien de ustedes nombró Afganistán, creo que vos recién. Afganistán. Bueno, Afganistán, claro, es el primer productor en el mundo de opio. Del opio se extrae la heroína. Hasta el 2001, que estaba en el poder en Afganistán los talibanes quiere decir los que leen el Corán, lectores del Corán o respetuosos del Corán, esa es la traducción, los talibanes. Por supuesto que están anatemizados, vilipendiados, criminalizados por la iglesia, por las iglesias, por la prensa del mundo manejada por los yanquis, por los aparatos universitarios, por los establishment. Son acusados de ser fundamentalistas, porque fundamentan su política en el Corán. Ahora, ¿no son fundamentalistas los cristianos del Opus Dei? ¿No son fundamentalistas los sionistas? ¿No son fundamentalistas los evangelistas o los testigos de Jehová? Pero claro, pero como todos ellos giran en torno a la calecita manejada por el imperio, no son fundamentalistas. Sí, digamos, los talibanes. Es una reflexión, digamos, para profundizarla otro día. Pero digo, mientras los talibanes estaban en el gobierno y manejaban la economía de Afganistán, la producción del opio había bajado en más de un 30% respecto de lo que era antes y de lo que es hoy. Y por supuesto que los estadounidenses no iban a perder ese negocio. El golpe de Estado en Afganistán viene exclusivamente para recuperar el negocio del opio. Fíjense en que la producción de opio le deja a los afganos 3.500 millones de dólares, la tercera parte del PBI de ellos, porque es un país empobrecido, destruido, debilitado. ¿Saben cuánto le deja ese negocio a los estadounidenses? 85.000 millones de dólares, lo que se llevan de Afganistán. Porque además, cada paso que hace la droga, no solo en el procesamiento, sino en el traslado, va aumentando de precio. Ya el gramo de opio, un gramo de opio en Londres es 100 veces más caro que lo era en Afganistán. Y va a ser 100 veces inferior al que va a costar en los Estados Unidos. O sea, un millonario, digamos, estadounidense, lo deben hacer, si se quiere pegar, digamos, un toque de heroína, se hace un viajecito a Londres como quien visita a una novia, le sale más barato que hacerlo en los Estados Unidos. Ese es un negocio que además
todo este dinero es absolutamente negro. ¿Cómo logran ellos insertarlo en el circuito financiero internacional? Haciendo lo que hacen los alumnos más avanzados que ellos tienen en los distintos países del mundo, por ejemplo Macri. Yo no sé si el dinero de Macri depositado en las Bahamas tiene algo que ver con la droga, pero sí es verdad que es ilegal. Sí es verdad que no pagó los impuestos que debía pagar, es verdad que no está declarado, es verdad que es plata negra. Y después la reingresan, obviamente. Bueno, ellos hacen exactamente lo mismo con los casi 500.000 millones de dólares que mueve en el año el negocio de la droga o de las drogas. Van a las financieras y a los bancos que son de ellos, en lo que ellos le llaman los paraísos fiscales, ahí los blanquean y entran otra vez al sistema. Ahora, ¿qué es lo que deja eso en el mundo? ¿Qué es lo que dejó el manejo del opio 500 años antes que los estadounidenses, los ingleses, en la India, casualmente por el opio y en China? ¿Qué deja el imperio estadounidense hoy con el manejo de la droga, con el negocio de la droga en todo el mundo? ¿Qué está dejando en nuestro país, en Bolivia, en Perú, en Colombia? Destrucción, hambre, marginalidad, miseria, genocidios. Genocidios. Pero además, el manejo geopolítico. Ustedes fíjense que en los últimos 10 o 15 años, bueno, primero el tema Colombia, para poner un ejemplo. El problema entre el oficialismo o los oficialismos o las autoridades legalmente constituidas en Colombia en los últimos 50 años, que son todos obviamente procesos antipopulares, pero constitucionales, legales, como acá, y la guerrilla de las FARC que lo enfrentó. Eso estuvo alimentado y retroalimentado por la propia CIA, la propia DEA, la Embajada de los Estados Unidos. No solo para vender armas, no solo para garantizarse el negocio de la materia prima para la droga, sino para un tercer objetivo, que es anular la posibilidad de que se plasme el gran sueño de Bolívar, de San Martín, entre otros, de la Gran Colombia. ¿Cuál era la Gran Colombia hace 2 siglos? ¿Cuál era el sueño? Ecuador, Colombia y Venezuela juntos. Como debió haber sido siempre. Yo siempre les dije que pequeños países enfrentados, divididos, con gobiernos legítimamente constituidos, lo que en realidad hacen es fragmentarnos y dividirnos. Es mucho más fácil para los Estados Unidos manejarlo a Santos, como antes lo manejaron a Uribe en Colombia, y pretender manejarlos a Maduro y a Correa, que a uno solo de ellos actuando estos países como un bloque. ¿Se imaginan cómo harían si hubiese la síntesis cultural, histórica, política e ideológica que debiera existir entre Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil? Es un bloque que sería absolutamente imposible que lo destruyan. Entonces dividieron. Ya con Uruguay, bueno, hablamos nosotros en la historia, que el único que la tenía claro, entre otros, y que se opuso siempre hasta dar su vida, a Artigas. Pero después absolutamente todos, desde Rivadavia, jugaron para o entregarles al imperio Uruguay, o por lo menos que Uruguay sea un país independiente, y lo consiguieron. Defensor del pueblo. Claro, ¿y cuál es el rol que juega Uruguay entre Brasil y Argentina? Es una célula estadounidense, eso es, y eso lo fue siempre. Bueno, entonces digo, no solo el fabuloso negocio de la droga, reitero, 500.000 millones de dólares al año, sino geopolíticamente nos dividen, nos fragmentan, nos dominan. Mientras tanto,
La policía, que el 60% son adictos, el 60% consume drogas, la justicia, que el 60% consume drogas, mínimo el 60%, por supuesto que no Paco, para eso ganan 140, 180 mil pesos por mes, entre otras entradas extras que tienen, digamos. ¿A dónde criminalizan? ¿A dónde apuntan los legisladores cuando modifican leyes o incorporan leyes o incorporan artículos a las leyes ya existentes? A perseguir el tráfico. ¿El tráfico? ¿Cuál tráfico en las villas? Al negro. ¿Se entiende? Esto que yo estoy diciéndole de quiénes son los que manejan el negocio de la droga en el mundo y que los presidentes de las repúblicas miran para otro lado y los gobernadores y los jueces y los legisladores, por supuesto que también lo saben ellos. Pero es la hipocresía, es la locura criminal de demostrarle a la sociedad, en especial a la clase media, que el delito crece porque crece el consumo de drogas. Y crece el consumo de droga en los negros. Entonces hay que matarlo a los negros. Y hay que tener más policías en la calle. Y hay que tener más esas máquinas botonas que registran todo. ¿Se entiende? Apuntándole a los negros. Como si el negro fuese, el villero me refiero, el que tiene la posibilidad de montar una cocina a gran escala con precursores químicos, el que tiene científicos a sueldo para poder lograr, digamos, y hacer, digamos, la droga sintética. Como si el negro fuese el que tiene la capacidad de tener 7, 14, 50 buques y aviones a disposición para hacer el traslado de lo que se produce. Es ridículo. ¿Se entiende lo que digo? Es ridículo. Entonces, el pobre negro, el pobre indio, o sea, nosotros, tenemos el desgarramiento ante una vida que tenemos que vivir, que no la pedimos, que si nos hubiesen preguntado antes de nacer, hubiésemos dicho, bueno, pero para. Yo quiero nacer en tal lugar, que mi viejo sea, ¿se entiende? Vivir una vida que no pedimos, estar desgarrados porque sabemos que estamos absolutamente solos, que nos vamos a morir, que no existe la felicidad, y encima comernos el garrón de que si nos tomamos 3 o 4 vinos de más o fumamos un porro, nos van a hacer cargo de los crímenes que se cometen por la droga en todo el mundo. Esto es lo que tenemos que incorporarlo para generar conciencia, para evitar el genocidio que se comete a diario, porque no solo mueren los negros por la acción policial, son los que quedan tullidos, los que no sirven para más. Los chicos que ustedes ven de 13, 14 años que se arrastran, el Paco los destruyó, los descerebró. Obviamente que ellos también quieren eso, ¿no? Porque si hay 2 o 3 generaciones que se pierden, ¿con quiénes vamos a hacer la revolución nosotros? ¿Se entiende? Nos van a manejar por teléfono. O van a poner ellos, no un presidente como Macri, va a venir uno de ellos, van a mandar al hermano más chico de Trump. ¿Eh? Y no va a hablar en inglés, y el que no entiende que pide un traductor. Bueno, vamos a seguir.